Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer la presentación del tema, pero esta presentación va a ser en forma diferente. Inclusive esta presentación lo estoy haciendo como un modelo de las presentaciones que ustedes van a realizar a partir de la segunda y de la tercera unidad, las cuales van a ser exposiciones por parte de ustedes, y esas exposiciones quiero que las realicen en forma dinámica a través de un video. La opción que ahorita yo estoy ocupando es por medio de PowerPoint, utilizando la opción de Mix para generar este video. Entonces esto nos va a servir de dos formas. Uno, para que vean cómo es que requiero que me hagan esas exposiciones en el tema, porque va a ser una exposición que van a tener que preparar con anticipación, entender los temas, tener la información pertinente para poder desarrollar cada uno de los temas, hacer su presentación, generar transiciones y animaciones y posteriormente generar el video. El tema que yo voy a estar presentando el día de hoy son medidas de tendencia central, que corresponde al punto 1.5 de nuestro programa de la materia. Bueno, pues empecemos. ¿Para qué sirven las medidas de tendencia central? Estas medidas son empleadas cuando se quiere describir o sintetizar mediante un número, que es precisamente nuestra medida de tendencia, designado como promedio. Dentro de los valores promedio no solamente vamos a estar ocupando media aritmética, sino vamos a estar utilizando algunos otros, los cuales expresa una posición de un valor en la variable. Acuérdense que este tema lo vamos a trabajar dentro de lo que son las variables de tipo cuantitativo, de tal modo que represente al grupo de valores observados. Un promedio es un resultado que intenta representar o simplemente simplificar las características notables de un grupo de valores. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un grupo de estudiantes, a lo mejor un valor que me interesa conocer cuál es el promedio de las calificaciones del grupo en una determinada materia. ¿Qué estoy haciendo? Preguntando un número, el cual represente a un grupo de valores. El grupo de valores son las diferentes calificaciones que pueden obtener ustedes dentro de una materia. Dentro de las principales medidas de tendencia central tenemos lo que es la media aritmética, también conocida como promedio, la mediana y la moda. Aunque también existen algunas otras como la media aritmética ponderada, la media hipergeométrica, entre algunas otras. Pero solamente las que estaremos viendo dentro de la materia en el tema 1.5 son estas tres que acabo de indicar. Cada una de ellas tiene un uso específico. Esto lo iremos viendo a través del desarrollo de ese tema a través de este video. Cabe hacer mención que cada una de estas medidas pueden calcular a través de los datos en bruto, es decir, se pueden calcular a través de los datos desordenados, así también como cuando se encuentran dentro de una tabla estadística, que ya vimos cómo se realizó en el punto anterior, en la cual ya tenemos los datos ordenados, es decir, que cuando hablemos de datos ordenados es cuando estamos indicando que los datos se encuentran dentro de una tabla estadística. Una sugerencia, cabe hacer la mención que el tema que ahorita estoy presentando, pues no lo vean como un video, porque van a tener que ir sacando notas dentro de su libreta, que nos va a servir para el examen ordinario. Entonces, en cualquier momento, ustedes pueden pausar el video e ir transcribiendo o sintetizando las ideas dentro de lo que es su libreta. Bueno, continuemos. La primera medida que vamos a estar trabajando es la moda, la cual su representación es M subíndice O, que sería moda. En el caso para datos desagrupados, tenemos que la moda
es el valor más repetitivo dentro de un grupo de datos. Es decir, es el valor que se presenta con mayor frecuencia. La moda es otra medida de posición y su uso es bastante limitado. Es una medida que no es sensitiva a valores, es decir, estos valores extremos dentro de una serie de datos pueden ser los valores más pequeños o los valores más grandes. Si estos valores cambian, al final la moda no va a estar variando, por lo tanto se dice que no es sensible a la variación que hagan estos valores de la variable diferente a la moda. Por ejemplo, vamos a calcular la moda de los siguientes datos. Tenemos el inciso A, tenemos los datos que pueden pertenecer a alguna variable en específico. 3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2, 6 y 8. Tenemos el para el inciso B y así también para el inciso C. Perdón, ahí tuve dos errores. Uno el inciso B, que lo repetí, y luego la B minúscula, que también se ha repetido. Lo que nos interesa son los valores numéricos. Hasta apenas me di cuenta. Solución para el inciso A. En primer lugar, los datos que tenemos ahí, que se encuentran desordenados, para facilitar el proceso de encontrar la moda, pues es conveniente estar ordenándolos. Por lo tanto, si ordenamos los datos anteriores, que son 2, 4, 6, 8, 10 datos, en nuestro caso serían 2, 4, 6, 8, 10 datos, pero que ya se encuentran, en ese caso, ordenados. Acá, si nos damos cuenta, el valor que se repite con mayor frecuencia es el número 5, que se encuentra con 3 veces de frecuencia. Aquí tenemos el 2, pero solamente 2, el 6 con solamente 2, por lo tanto, el valor más representativo es el valor de 5. Por lo tanto, la moda es igual a 5 y se representaría de la siguiente manera. MO igual a 5. Cabe hacer mención que también una serie de datos puede tener una moda, como en ese caso, que tenemos solamente un valor de la moda, se le llama en este caso unimodal. Puede tener una serie de datos, dos modas. Por ejemplo, vamos a poner que aquí el número 6 también se repetiría 3 veces. En ese caso se le llama bimodal. Y cuando tiene más de 2 modas, se le llama multimodal. Y también se puede dar el caso de que en una serie de datos no exista moda. Entonces simplemente se le coloca como que no existe moda. Bueno, vamos a darle solución al inciso B. Solución, inciso B. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos. Aquí en total tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 datos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 datos. Y también para verificar, ya hice el ordenamiento, voy a verificar que tenemos en total los 16 datos, por si se me pasó alguno. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 datos. Aquí, como podemos darnos cuenta, tenemos, bueno, el número 1 solamente se repite una vez, así igual el 2 y el número 3. El número 4 se repite 2 veces, aquí tenemos número 4 se repite 2 veces. Tenemos también el número 5 que se repite 2 veces. Tenemos el número 6 que se repite 2 veces. El número 8 también repetido 2 veces. Y el número 10 que se repite 2 veces. Por lo tanto, para esta serie de datos tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Serían 5 modas y se representaría de la siguiente manera. Moda es igual a 4, 5, 6, 8 y 10. Por lo tanto, este caso es multimodal. ¿Sí?
Acuérdense que le llamamos multimodal cuando tiene más de dos modas. Bimodal cuando existen solamente dos modas. Unimodal, una sola moda, o puede darse el caso de que no exista ninguna moda. Bueno, pasaremos ahora a la solución del ejercicio del inciso C, en la cual tenemos 5 datos, cuyos valores son 51.6, 48.7, 50.3, 49.5, 48.9. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Pues tenemos que ordenar. Entonces, solución, inciso C. Ordenando los datos, nos queda de la siguiente manera: 48.7, 48.9, 49.5, 53 y 51.6. Aquí, si revisamos los datos, no hay ningún dato que se repita. Entonces, por lo tanto, ese es un caso en el cual no existe la moda. Y entonces, la representación quedaría de la siguiente moda. Moda no existe para esos datos. No existe porque no existe ninguno que tenga una frecuencia mayor a 1. Bien. Quedamos que también el ejercicio tanto de la moda como de la mediana y de la media aritmética lo íbamos a ver para dos tipos de casos. Para el caso de datos de tipo desagrupados y para el caso de datos agrupados. Bueno, este es el procedimiento para casos de datos desagrupados. Dense cuenta que no se requiere ninguna fórmula para poder encontrar la moda. Vamos a ver el caso para datos agrupados. En el caso de datos agrupados es cuando tenemos una tabla estadística. Por lo tanto, ya debemos de tener alguna fórmula en la cual aplicar. La fórmula que utilizaremos va a ser la siguiente: MO igual a la LI más delta 1 entre la suma de delta 1 más delta 2 por I. Si se acuerdan, esa I es la que ya utilicé cuando hicimos la tabla de distribución de frecuencias que representa al intervalo de clase. Vamos a definir cada uno de estos elementos de la fórmula de la moda, donde LI representa el límite real inferior de la clase que contiene la moda. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les mencioné que era importante conocer cómo se calculan estos límites reales, puesto que lo íbamos a utilizar en forma posterior? Entonces aquí precisamente ese cálculo del límite real que habíamos calculado en la clase pasada es la que vamos a utilizar acá. Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la moda y la frecuencia anterior a la clase modal. Cabe hacer mención que para poder aplicar esta fórmula, la tabla tiene que venir ordenada del dato menor al dato mayor. Generalmente así vienen dadas las tablas, inclusive así las realizamos nosotros dentro de lo que es la clase. Delta 2 va a ser la diferencia entre la frecuencia de la moda y la frecuencia posterior a la clase modal. Ahorita vamos a ver cómo calcularlo para cada uno de los ejercicios. Y la letra I, que ya habíamos visto, que se refiere al intervalo de clase, que es el número de datos que abarcan dentro de una clase. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula para una tabla estadística. Vamos a suponer que nuestra tabla estadística que tenemos es la siguiente. Estoy determinando la carga máxima que soporta un medio de transporte, la cual va desde 9.3 hasta 13.2, que sería nuestro rango. Y tenemos diferentes categorías que se tuvo que haber calculado a partir de una tabla de distribución de frecuencias. Entonces tenemos en la primera categoría, que tenemos acá, tenemos de 9.3 toneladas a 9.7, dos transportes fueron los que
tienen esta carga máxima. Así para cada uno de ellos nos da su frecuencia. En total, si sumamos estos datos, nos dan 60. Para poder aplicar esta fórmula que tenemos por aquí a la tabla de distribución de frecuencias, lo que tenemos que hacer es, primero, determinar la clase que contiene a la moda. Quedamos que la moda es el dato que se presenta con mayor frecuencia. Aquí el dato que se presenta con mayor frecuencia es el número 17. En el caso, por ejemplo, en clase hicimos un ejercicio del peso de pavos. Ahí tenemos dos valores de 18, por lo tanto ahí sería bimodal. En este caso, en esta tabla, es unimodal, puesto que esto solamente tiene una moda. A esta clase que tenemos acá, a toda esta clase, se le llama clase modal. Clase modal. Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de esa clase modal? En primer lugar, tenemos que calcular los límites reales de clase que tenemos acá. Los límites reales de clase. Ya vimos que para calcular un límite real de clase, se suma el límite superior de una clase con el límite inferior de la clase siguiente y el resultado se divide entre 2. Y el límite superior de una clase va a ser igual al límite inferior de la siguiente clase, como lo vimos en la clase pasada. Si hacemos este procedimiento para todas las clases, nos quedaría la siguiente tabla. Es decir, aquí se sumó 9.7 más 9.8 entre 2, 9.75. Ese valor de 9.75 es la que va a ser para la siguiente clase, 9.75. Aquí se sumó 10.2 con 10.3 y se dividió el resultado entre 2, lo que nos dio 10.25. Y así, por ejemplo, en esta se sumó 11.7 más 11.8 y el resultado se dividió entre 2, dándonos como resultado 11.75. Por ejemplo, en esa última, la de 13.2, el siguiente dato sería 13.3. Se suma 13.3 más 13.2 y se divide el resultado entre 2, dándonos un resultado de 13.25. Así, por ejemplo, en ese caso, el límite real inferior para esta, el valor anterior es 9.2. 9.2 más 9.3 entre 2 nos da 9.25. 9.25. Ay, qué feo escribo. No tengo control en mouse. Bueno. Una vez que ya tenemos todo esto, entonces ya podemos proceder a aplicar la fórmula. Se acordarán que dentro de la fórmula tenemos LI, que sería el límite real inferior. Entonces, como habíamos determinado que esta era la clase que contiene la moda, ¿sí? Eso lo vimos en la anterior diapositiva, puesto que tiene la mayor frecuencia, por lo tanto, el límite real inferior, LI, vale 10.75. Límite real inferior de la clase que contiene a la moda. Sí, 10.75. Delta 1. Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia modal, que sería 17, y la frecuencia anterior, 17 menos 12, lo cual nos da un valor de 5. Delta 2. Delta 2, inclusive utilicé yo el delta, porque eso en preparatoria ustedes lo ven en química. En química lo ven como un incremento. Y precisamente cuando incrementa el dato con respecto al siguiente, aquí se incrementa en 3. Delta 2 sería la diferencia que existe entre la frecuencia modal, que es el valor de 17, menos la frecuencia posterior, menos 14. Su diferencia es de 3.
tal y como tenemos ahí en el cálculo. Y el intervalo de clase, hay que darse cuenta que aquí de 9.3 a 9.7 no se modifica el valor entero. Entonces vamos a tener un intervalo de clase en decimales. Sería 0. Y ahora determinamos qué valor. Sería 0.3, primer valor, 0.4, segundo, 0.5, tercer valor, 0.6, cuarto valor, y 0.7, quinto valor. Por lo tanto, nuestro intervalo de clase es 0.5, tal y como lo que tengo aquí anotado. Acuérdense que una forma más sencilla de calcular el intervalo de clase es restando ese valor menos el valor anterior, en cualquiera de los casos. 12.3 menos 12.8, o acá en cualquiera nos va a dar el mismo valor. Entonces, si ya tenemos los elementos que conforman a nuestra fórmula, entonces ahora debemos de sustituir. Sustituyendo en la fórmula, tenemos primero el límite real inferior de la clase modal, 10.75. Delta 1, un valor de 5 que tenemos acá. Luego dividimos ese valor de 5 entre el valor de 5 más delta 2. Y delta 2 es el valor de 3. Y lo multiplicamos al final por 0.5. Aquí me gustaría que comprueben la operación por medio de esa calculadora y pueden pausar el video. Haciendo ya el cálculo, tenemos que la moda es igual a 10.07. Perdón, 11.07. Generalmente si hablamos que esta es la clase que contiene la moda, pues la moda debe estar precisamente entre esos valores, entre 10.8 y 11. En ese caso, el valor de 11.07 está entre ese intervalo, que sería nuestro valor correcto. Más adelante, al final del tema del día de hoy, les voy a poner algunos ejercicios para que practiquen. Son 3 más el ejercicio que se vio en clase. Son en total 4 ejercicios que van a estar practicando. Bueno, pasaremos entonces, ya terminando lo que es la moda. Aquí una ventaja de tener el video es que si no entendieron en alguna operación, lo que pueden es regresar el video y ver aquella parte donde no entendieron o hubo alguna duda. Bueno, pasaremos al siguiente tema. El siguiente tema es la mediana. Vamos a empezarlo para aplicarlo a datos desagrupados. Primero, ¿qué es la mediana? La mediana se define como aquel valor de la variable que destaca a la mitad de las observaciones, es decir, va a ser el valor central de estas. Por esta razón se le supone como el valor central, ya que el promedio está situado en el centro de la distribución. Aquí también cabe hacer mención que esta no es sensible a los valores extremos, porque pueden cambiar los valores extremos y el valor de la mediana va a ser igual. Y existen dos cálculos de la mediana. Cuando los datos son números pares, por ejemplo, 12 datos, número par, y también cuando son datos impares. Por ejemplo, 7 datos serían datos impares. En el caso de tener datos que son pares, el cálculo de la mediana, su procedimiento es primero ordenar, segundo paso es determinar los valores centrales, y cuando estamos teniendo datos que son en par, debemos de sumar los dos datos centrales y dividirlo entre 2. Y ese sería nuestro resultado de la mediana. Para el caso en que sean datos de tipo impar, de vuelta se vuelve a ordenar, se elige el dato central y ese sería el valor de nuestra mediana. Por ejemplo, vamos a calcular la mediana para los siguientes datos.
Tenemos inciso A, inciso B, inciso C. Perdón, de nuevo tengo los dos errores de B y C, los ejercicios 2 y 3. Vamos a darle solución al inciso A. Los datos se encuentran desordenados, por lo tanto el primer paso sería ordenarlos. Ordenándonos nos quedaría de la siguiente manera. Ahora revisamos cuántos datos son. 2, 4, 6, 8, son 10 datos. Por lo tanto, el dato es de tipo par. Debemos de buscar los valores centrales. Es decir, los valores centrales lo podemos hacer determinando a qué. Por ejemplo, acá tengo en total 4 datos a la derecha y 4 datos a la izquierda. Entonces, por lo tanto, existen dos datos de tipo central, que sería el 5 y el 5. Los dos datos están en el centro de los datos. Entonces, para calcular la mediana, debemos de sumar el valor de 5 más 5 entre 2, que en este caso nos da igual a 5. Y este sería el valor de la mediana. Acuérdense que tenemos datos que son pares. Ahora, cuando hablamos de que es insensible a los datos extremos, es lo siguiente, quiere decir lo siguiente. Si ese valor hubiera sido 1, aquí 3, aquí 3, aquí 4, aquí 12, aquí 10, al final el dato central sigue siendo en el centro. Entonces no nos afecta el valor de la mediana, por lo tanto se dice que es una medida insensible, que solamente trata de determinar el valor central, mas no toma en cuenta los datos extremos, lo que sucede también con la moda. Veamos el ejercicio del inciso B. Vamos a sumar los datos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. No sumé, perdón. Identifique cuántos datos tenía. Tengo 15 datos. Entonces, en primer lugar, debemos darle un ordenamiento. En este caso, lo estoy ordenando de menor a mayor. También puede darse el caso de que estén ordenados de mayor a menor. No altera el resultado. Revisamos si son en total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 datos. Entonces va a haber 7 datos antes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos antes. Y 7 datos después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos después. Por lo tanto, solamente existe un valor central. Acuérdense que esto es cuando los datos son impares. Y por lo tanto, la mediana es igual a 5. Perdón, el valor de 6. Muy sencillo el procedimiento para calcular la mediana. Este es para el inciso B. Solución para el inciso C. De vuelta, tenemos que hacer el ordenamiento. Ordenando, nos queda 48.7, 48.9. Ahí hubo un error, también en lugar de coma es punto. 49.5, 50.3 y 50.6. Son 5 datos en total, por lo tanto va a haber 2 datos antes y 2 datos después. Por lo que nuestro valor de la mediana es igual a 49.5. ¿Listo? Lo representaríamos entonces mediana igual a 49.5. Pasaremos ahora para hacer el cálculo de la mediana para datos agrupados. Entonces también, al igual que la moda, si tenemos datos agrupados, es decir, que estén en una tabla estadística, debemos de tener una fórmula. La fórmula que utilizaremos va a ser la siguiente. Mediana, entonces se da cuenta, la mediana, su representación SMD, es igual a la LI, que si ya lo vemos en el ejercicio pasado, se refiere al límite real inferior.
de la clase, que en este caso sería la clase que contiene la mediana. N, aquí puse una N mayúscula cuando los datos son poblacionales. Van a encontrar la fórmula también con N minúscula, cuando los datos son muestrales. Menos sumatoria de FI entre F de la mediana por I. Ahora, ¿qué significa cada una de esas literales? Primero, LI, límite real inferior de la clase que contiene la mediana. Entonces, en primer lugar, debemos determinar la clase que contiene la mediana. ¿Cómo se determina esa clase? Pues buscando el valor central. Pero ahora el valor central va a estar dentro de un rango. N es el número total de datos. Sumatoria de FI nos va a representar la suma de todas las frecuencias anteriores a la clase mediana. Entonces, por importante, siempre es primero encontrar la clase que contiene a la mediana, dividiéndolo entre la frecuencia de la mediana, que lo tenemos por acá, y multiplicando el resultado por I, que es el intervalo de clase. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula a la siguiente tabla estadística. Entonces, dentro de esta tabla estadística, tenemos que encontrar en primer lugar la clase que contiene a la mediana. Primero, la clase que contiene a la mediana. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, muy fácil. Sabemos que en total son 60 datos. Entonces, el dato central estaría en el dato número 30. ¿Cómo obtuve el 30? Dividiendo el valor de 60 entre 2. Eso nos da un valor de 30. Posteriormente voy sumando las frecuencias, ya sea de la menor a mayor o de mayor a menor. Siempre nos va a dar la misma clase que contiene la mediana. Por ejemplo, aquí tengo que sumar 2 más 5, 7. Debemos llegar a un valor de 30. 7 más 12, 19. Dense cuenta que todavía me falta para llegar a 30. 19 más 17 son 36. Aquí ya se pasó. Pero entonces el valor de 30 se encuentra dentro de esta clase. Si hago el procedimiento empezando a contar desde la que tiene la mayor categoría en valor, contaríamos de la siguiente manera. 1 más 3 son 4. Más 6 son 10. Todavía nos faltan para 30. 10 más 14 son 24. Ahora, 24 más 17 son 41. Entonces, por lo tanto, el valor de 30 está dentro de esta categoría. Y esta se le llama la frecuencia de la mediana. Y esto sería la clase que contiene la mediana. Clase que contiene la mediana y la frecuencia de la mediana. ¿Sí? Clase que contiene la mediana y frecuencia de la mediana. Pues ya teniendo esto, ahora debemos de calcular los límites reales inferiores. Eso ya lo tenemos del ejercicio pasado. Quedándonos la tabla de la siguiente manera. Entonces quedamos que iba a estar dentro de esta clase el valor de la mediana. Bueno, aplicamos la fórmula. Dentro de la fórmula tenemos que calcular primero el límite real inferior. Y aquí tenemos el límite real inferior de esta clase. Tiene un valor de 10.75. 10.75. Luego tenemos que dividir n entre 2, es decir, el número total de resultados entre 2, que eso lo voy a hacer dentro de la fórmula. Luego tenemos que sacar la sumatoria de FI. Esa sumatoria de FI es la suma de las frecuencias anteriores a esta clase. Y las frecuencias anteriores tienen un valor de 12,
5 y 2. Sumándolas nos da el valor de 19. 12, 5 y 2 nos da un valor de 19. Y el último valor, f de la mediana, es la frecuencia de la mediana, que vale 17. Y por el intervalo de clase, que es 0.5, que ya también vimos cómo se determina también en el caso de la moda. Sustituyendo en nuestra fórmula, tenemos lo siguiente. Aquí ya tengo hecho en esta la sustitución. Haciendo las operaciones, aquí pueden pasar el video, hacen las operaciones en su calculadora para verificar que sería correcto el resultado y no están cometiendo algún error de cálculo. Haciendo las operaciones nos da una mediana de 11.0735, que también se encuentra dentro del intervalo de clase que habíamos determinado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esta iba a estar dentro de este intervalo? Entonces el 11.07 está dentro de este intervalo. Si por alguna razón ustedes hicieron la operación y les dio 9.4, pues está fuera mucho del intervalo de clase, por lo tanto sería una respuesta incorrecta. Si dieron 12.5, también está fuera del intervalo de clases, por lo tanto también sería una respuesta de tipo incorrecto. Bueno, y con esto terminaríamos lo que es la parte de la mediana. Nos falta una tercera medida, que sería la media aritmética. Media aritmética, también conocida comúnmente como promedio. Para datos desagrupados, aquí sí vamos a utilizar una fórmula, pero esa fórmula la vamos a tener para datos que son de tipo muestral o para datos de tipo poblacional. Para explicar antes lo que es una media aritmética, generalmente cuando les pido a los alumnos o a un grupo de gente que me defina la media aritmética, me dicen la media aritmética o promedio es el número total de datos dividido entre el número de datos. Es la suma del número de datos o los datos entre el número total. Pero eso es la fórmula. Y cuando les pido, denme un concepto de la media aritmética. En ese caso, ustedes antes de llegar a esta clase ya tuvieron que haber investigado precisamente el concepto de media aritmética. Yo les voy a tratar de explicar de una forma diferente lo que es una media aritmética, para tratar de que se nos quede la representación y posteriormente a ustedes se les va a quedar que desarrollen un concepto para lo que es la media aritmética. Acuérdense, yo solamente voy a explicar, no les voy a decir en sí exactamente cómo quedaría el concepto de la media aritmética, ustedes lo van a deducir. Lo importante de esto de la estadística es entender los conceptos, porque puede uno decirlo en forma diferente con respecto a otra persona, pero en realidad significa lo mismo. Voy a suponer que tengo por aquí un punto de apoyo, es decir, tengo por aquí un triángulo y tengo esa esquinita, ese punto central, se llama punto de apoyo. ¿Por qué se llama punto de apoyo? Porque estoy apoyando aquí algo. En este caso vamos a suponer que es una viga o una línea. Si la línea es uniforme, es decir, que el grosor de la línea siempre va a ser el mismo en todas las partes, entonces por lo tanto, este punto central, que es el punto de apoyo, va a estar en el centro y por lo tanto el peso de la viga va a estar equilibrado, es decir, no se va a mover hacia el lado izquierdo ni hacia el lado derecho, puesto que está en equilibrio. Ahora bien, ¿qué pasaría si a esta viga le pongo un peso? Es decir, le puse por aquí
una cajita, una báscula o cualquier elemento. Por lo tanto, este ya no va a ser uniforme en todas sus partes, puesto que está influyendo un elemento externo, que sería una pesa. Por lo tanto, va a haber un desequilibrio. Si lo dejamos de esa forma, la viga se va a tender a girar hacia el lado izquierdo, tal y como se muestra en la siguiente gráfica. ¿Bien? ¿Qué pasó? Hubo un desequilibrio. ¿Qué tenemos que hacer para que ésta quede en equilibrio? Hagan de cuenta que también, por ejemplo, esto lo veo en los sub y bajas, que se sube por aquí un niño de 20 kilogramos y por aquí se sube un niño de 40 kilogramos. Si se sube aquí un niño de 40 kilogramos, lógico es que va a tener mayor peso y por lo tanto va a girar hacia ese lado. Y esa niña, por más que se mueva, pues no se va a poder equilibrarlo. ¿Qué tiene que hacer esta? Poner otro peso equivalente a 20 kilogramos para que esta quede en equilibrio. O bien, este punto de apoyo que tenemos acá, modificarlo. En este caso, si quiero que esté en equilibrio, ese punto de apoyo que tengo acá, lo tengo que mover hacia este lado. De tal forma que quede lo más cercano al peso que se le colocó. Nos quedaría entonces de esta manera. ¿Sí? Y en ese caso ya que quedaría en equilibrio. Si revisan también ustedes en lo que son las primeras básculas, la primera báscula que se conoce ya como tal y que se tomó como un instrumento de medición válido fue la balanza romana, que hasta el momento la siguen utilizando los carniceros, en la cual esta tiene por aquí varias ranuras, tienen pesos de diferente tipo, cuelgan por aquí a un animal, por ejemplo, cuelgan a un animal que tiene grande peso y entonces lo que hacen es moverlo hacia el lado izquierdo y le van calculando mediante ciertas pesas para que quede en equilibrio y ya con eso manejan el peso del animal en una forma muy sencilla sin tener elementos sofisticados. ¿Qué es lo que hacen? Es ponerle pesos y modificar lo que es el punto de apoyo. Entonces, entre más peso tenga de un lado, tengo que mover el punto de apoyo del lado izquierdo. Es como ustedes saben, también vamos a suponer que en lugar de esto tenemos una escoba. Esta escoba estamos por acá y dentro de esa escoba queremos mantenerla en equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A lo mejor poner el dedo por acá para que quede lo más cercano al peso de la escoba y ese se mantenga en equilibrio. Si no, de otra forma se va a distorsionar. Ahora, ese punto que estoy presentando acá es el punto medio. Por ejemplo, aquí en este peso, el peso era mucho más grande. ¿Sí? El peso fue mucho más grande en esta situación. Si tengo un peso más pequeño, entonces el punto de equilibrio se va a mover del lado derecho. Entre más pequeño, se va a ir moviendo del lado derecho. Cuando no tiene peso, entonces va a quedar en la parte central. Si pongo el peso de este lado, entonces tengo que mover esto hacia el lado derecho del punto de equilibrio. Por ejemplo, si aquí puse un peso, a lo mejor un peso de 3 kilogramos, y quiero mantenerlo en el punto central, el punto de apoyo, entonces también tengo que tener un peso de 3 kilogramos en el otro extremo. Con eso quedaría en equilibrio. Pues precisamente la media aritmética es la medida que se le da a este tipo de proceso. Es decir, la media aritmética representa este triángulo y el punto de equilibrio es este punto de valor, es el que representa la media aritmética. Y se representa con una letra X con una barra encima, que se lee X testada. X testada. Es la forma en que se representa
este promedio. Entonces el promedio es un valor que nos representa un punto de equilibrio entre los elementos o datos que se tienen para una determinada variable. A ustedes se les queda entonces hacer el concepto con sus propias palabras. Bueno, ahora bien, vamos a aplicar este concepto para datos desagrupados. Vamos a tener dos fórmulas para datos desagrupados. Una para cuando son datos muestrales, que sería esta. Aquí damos que la media aritmética se va a representar mediante la letra X con una barra encima que se llama X testada. Va a ser igual a la sumatoria de los datos entre n, para datos de la muestra. Para el caso de datos poblacionales, en lugar de llamarle X testada, vamos a utilizar una letra griega llamada mu, que es la que tienen ustedes ahí en esta flecha. Dense cuenta que hubo dos cambios. Uno, en la forma en que se representa la media aritmética, y la otra es en la forma en que se representa el número total de datos. Para el caso de la muestra se representa con n minúscula y para el dato poblacional se representa con n mayúscula. Dense cuenta aquí, también tenemos n minúscula y aquí tenemos una n mayúscula para datos de tipo poblacional y también para datos de tipo muestral. Esa es la diferencia en la fórmula. Vamos a aplicarla. Vamos a suponer que tenemos las calificaciones de un estudiante, las cuales están sobre 100, que es como se maneja en muchas escuelas de Estados Unidos. Sus calificaciones para cada una de sus materias fue 84, 91, 72, 68, 87 y 78. Para calcular su promedio tenemos que ocupar la fórmula. Aquí no es necesario ordenar. Entonces aquí esta letra griega que también significa sumatoria, la letra es sigma y significa sumatoria. Hay dos sigma, hay una sigma mayúscula y una sigma minúscula. En este caso es la sigma mayúscula y que se lee como sumatoria. Lo ocupamos mucho en Excel. Entonces pues, se suman todos los datos, se divide entre 6 y su promedio de esta persona fue 80. Más adelante vamos a ver que algunas medidas de variación, vamos a ver que tiene materias que están por debajo de su promedio, como es esta de 68, esta de 72, pero también va a haber materias que están por encima del promedio. En realidad ese valor representa un equilibrio entre todas esas calificaciones que tienen y que por lo tanto si sacamos las variaciones con respecto a la medida de tendencia central, que en este caso es 80, sus variaciones, la suma de ellas tiene que ser igual a 0. Eso lo vamos a ver para el caso de la desviación estándar. Veamos otro ejemplo. Supondremos que tenemos un científico el cual mide el diámetro de un cilindro y para eso tiene 10 cilindros diferentes. El valor que está dando él es en centímetros, es decir, el valor entero es centímetros, décimas de centímetros y milímetros. Entonces ya sea que yo lo ponga como 38.8 décimas de centímetro o 388 milímetros o simplemente 3.88 centímetros. Esas son las de mediciones. Entonces para calcular su media aritmética procedemos a poner la fórmula, ya que son datos de muestra. Sumamos todos los valores que tenemos acá, los dividimos entre 10 y lo cual nos da un promedio de 3.98 centímetros. Esta medida para la gente que está dentro de la empresa se ocupa demasiado, ya que todas las empresas que están trabajando con calidad a nivel internacional y están dentro de una norma de certificación, les van a pedir un control estadístico del proceso. Y la medida más importante dentro de ese control estadístico del proceso es la media aritmética.
que es uno de los parámetros que distinguen a una distribución de frecuencia, que más adelante veremos. Para datos agrupados tenemos lo siguiente. Tenemos también una fórmula para datos de la muestra, que dense cuenta que ahora intervino una F dentro de la fórmula. Es la misma fórmula, pero añadido una F para datos muestrales. Y tenemos también la fórmula para datos poblacionales, que también interviene una F. En el caso de datos muestrales, esta F se refiere a la frecuencia de la clase. Y el XY ahora va a representar marca de clase. La marca de clase. Acuérdense que la marca de clase es el punto medio dentro de los intervalos de una clase. Y que se obtiene sumando el límite inferior de una clase con el límite superior de la misma clase y dividiendo el resultado entre 2. Eso sería nuestra marca de clase. Y aquí también tenemos que calcular la marca de clase, donde precisamente aquí defino esas variables. FI, frecuencia de clase, para ambos casos, para datos muestrales o para datos poblacionales, y XY, la marca de clase, que ya también vimos cómo se calcula desde la clase pasada y ahorita hice referencia. Por ejemplo, vamos a aplicarla a esta tabla. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro caso? En primer lugar, tengo que determinar la marca de clase. Entonces voy a sumar 9.3 con 9.7 y dividimos el resultado entre 2. Y lo vamos poniendo por aquí como X, subíndice Y. Y lo hacemos para cada una de las clases, quedándonos nuestra tabla de la siguiente manera. Si 9.3 más 9.7 fueron 19 entre 2, 9.5. Así lo hacemos para cada una de las demás. Sí, entonces ya tenemos calculada la marca de clase. Aquí pueden ir comprobando que los resultados sean correctos. El siguiente paso es hacer el producto de la frecuencia por la marca de clase, y eso lo vamos a poner en una nueva tabla, donde vamos a tener la frecuencia I por producto de la marca de clase. Entonces vamos a poner una columna que tenga esos datos, y así lo vamos a hacer para cada uno de ellos. Aquí tendría que multiplicar 5 por 10. Para el siguiente tendría que multiplicar 12 por 5 y colocar el resultado acá. Haciendo lo mismo para cada uno de las clases, tenemos lo siguiente. 2 por 9.5, 19, 5 por 10, 50, 10 por 10, 10.5, 126. Una vez que tenemos todo esto, sumamos los datos, todos los que tenemos acá, de aquí hasta acá, y nos da la sumatoria 665.5. Es decir, estoy calculando la sumatoria de FI por XY, que es uno de los elementos de la fórmula. Si pasamos estos datos a nuestra fórmula, tenemos que la media aritmética es la sumatoria de FI por XY, que tiene un valor de 665.5 entre el número total de datos, que son 60, lo cual nos da un valor de 11.09. Es decir, el valor de la media aritmética se encuentra en este intervalo. 11.09 se encuentra dentro de este intervalo de clase. Aquí podemos hacer una comparación, que más adelante lo vamos a ver cuando veamos lo que son las distribuciones de frecuencia. Cómo es el comportamiento de la moda mediana y media aritmética dentro de una distribución.
porque esto nos da como consecuencia unas curvas asimétricas positivas o asimétricas negativas. Más adelante veremos este concepto. ¿Se dan cuenta? El procedimiento es bastante sencillo. Bueno, ahora para poder comprobar que entendieron al tema, les voy a dejar 3 ejercicios, los cuales van a resolver en su libreta. Todo es en su libreta. Y van a generar el archivo PDF como producto de trabajo. Entonces va a ser un producto de trabajo de lo que fueron todas las notas que se obtuvieron a través del video. Sería uno. Y el otro producto de trabajo son los ejercicios que estoy dejando para ese tema. Son solamente para datos agrupados, que son 3 ejercicios, más, ahora sí les voy a añadir otro ejercicio, más tienen que aplicarlo al ejercicio de los pavos. Entonces, tienen que aplicar al ejercicio de los pavos. En total, van a ser 4 ejercicios que van a tener que resolver. Por mi parte, es todo con respecto al tema del día de hoy. Acuérdense que este ejercicio no es más que una presentación del tema y de la forma en que ustedes van a desarrollar los temas para la unidad número 2. Hay que ir haciendo su equipo para la parte de presentación y me tienen que indicar cuál es el tema que van a exponer. Le estoy dando con mucho tiempo de anticipación porque realmente tienen que prepararse a conciencia para lo que es el tema. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Hasta luego.